por la presentación. Gracias a Pedro por la presentación. De hecho, es bastante gratificante tener estos sábados jurisprudenciales. El día de hoy voy a abordar el tema sobre la jurisprudencia 1413-2017 del Tribunal Constitucional. Es bastante peculiar y voy a hacerlo bastante sintético, porque la naturaleza justamente de la sentencia del Tribunal Constitucional hace referencia a la misma, ¿no? Amerita la sistematización. Bien, vamos a iniciar con la pregunta. ¿Se puede prohibir tener mascotas en el edificio o usar el ascensor en su compañía? Esta jurisprudencia tiene su génesis en el hecho que brevemente voy a pasar a darlo a conocer. En el edificio Antonio Miro Quesada se establecían una serie de reglas. Había un reglamento interno establecido por la Junta de Propietarios, justamente a los residentes. Ese reglamento ha sido modificado, es decir, el 3 de junio de 2015, donde en su artículo 35, inciso 8, se ha establecido desde ese entonces prohibir tener a los residentes mascotas, asimismo también trasladarlo por la vía de los ascensores, los espacios públicos, y también prohibir el acceso a visitantes a dicha residencia en compañía de sus mascotas. Claramente podemos ver una contraposición de derechos fundamentales, que justamente el tribunal, la sala ha tenido a bien resolverlo mediante la aplicación del principio de proporcionalidad, no el test de proporcionalidad. Entonces, se ha prohibido todos esos puntos y ha generado justamente la afectación a ciertos derechos fundamentales. Bien, la demanda lo lleva a cabo, vamos a ver, la demanda lo lleva a cabo el señor Fernando Ruelas Noa, el 4 de mayo de 2006, presenta una demanda de acción de amparo y justamente contra la Junta de Propietarios del edificio Antonio Miro Quesada, solicitando que se ordene la inaplicación del reglamento interno. ¿Por qué? Porque claramente, según la consideración de esta persona, se estaba afectando los derechos fundamentales, como son el ejercicio del derecho a la propiedad, el libre desarrollo de la personalidad, asimismo también la libertad de tránsito y el principio de no discriminación. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que hay personas que utilizan a ciertas mascotas, en todo caso perros, como guías para acceder a ciertos lugares, para poder movilizarse, y también esas, digamos, mascotas ya forman parte componente para el libre desarrollo de la personalidad. Bien, pasemos a los aspectos. En primera instancia, justamente, se declara improcedente la demanda. Como ustedes saben, el artículo 44 del Código Procesal Constitucional establece que es necesario que para la procedencia del recurso de amparo, una demanda de amparo, hay un plazo establecido, que es el de 60 días. Entonces, claramente ya pasó, ¿no? Entonces, la demanda fue interpuesto muchos meses después. Entonces, normativamente está establecido, pero como dice Atienza, pues, ¿no? No necesaria, y ello concordado con Working, no necesario el derecho se nutre de lo normativo, de lo establecido en la ley, sino es necesario concatenarlo con ciertos, tal vez, principios de derechos fundamentales, en carácter de moralidad, etcétera, etcétera. Gracias a la sala de segunda instancia, justamente la declaran fundada la demanda de esta persona. Claramente hacen referencia a que el plazo
no es determinante, en este caso el vencimiento del plazo de 60 días no es determinante para poder declarar infundada la pretensión de esta persona. ¿Por qué? Porque la afectación es continua. No es que la afectación terminó hace tiempo, sino se mantiene en el tiempo, sigue. Entonces, cuando es continua, no corre o no es determinante tener en cuenta el plazo para poder declararlo infundado. Bien, pasemos a los fundamentos, para luego ya entablar lo que es el principio o el test de proporcionalidad. Los fundamentos, claramente lo vemos sobre el plazo, no es aplicable porque la afectación es continua, y el libre desarrollo de la personalidad nosotros lo encontramos en el artículo 2, inciso 1 de la Constitución Política. Es decir, yo tengo derecho a poder ejercer una acción, a poder realizar una acción con una finalidad, con un objetivo, justamente de organizarme, de estructurarme como persona dentro de un orden social, etcétera, con autonomía moral, porque el hecho de que una junta de propietarios prohíba el tener mascotas, y esa mascota, hay personas que incluso consideran algo más que una mascota, ¿no? Como parte de la familia, a los gatos, a los perros. Entonces, ya forma parte de ese componente de la realización de la personalidad. Entonces, ahí claramente hay una afectación al derecho del desarrollo de la personalidad. Derecho al libre tránsito. Las personas tenemos derecho a poder trasladarnos por los lugares que jurídicamente se nos son permisibles. No podemos ingresar a una casa, a un bien inmueble propietario de otra persona y en base a un sostenimiento de que tenemos el libre derecho de tránsito. Existen límites que la sociedad ha establecido a través de una norma, pero así como también existen límites, también existen permisibles. Por ejemplo, los lugares comunes. Tenemos derecho a trasladarnos por ahí. Tenemos derecho a acceder a los lugares donde jurídicamente se nos son permisibles. Las escaleras, los ascensores que nosotros podemos utilizar, debemos utilizar para trasladarnos 5, 10, 15 pisos, forma parte de nuestro componente del derecho al libre tránsito. Porque imagínense si una persona de 70 años tiene una mascota, pero quiere subir no sé, al 9º piso, necesariamente necesita el ascensor, pero se va a ver en la obligatoriedad de ir por las escaleras justamente por el hecho de que tiene una mascota. Entonces, hay una forma de discriminación, el trato diferente que se da a ciertas personas. Entonces, como es claro, aquí, queridos amigos, la contraposición de los derechos fundamentales, justamente la sala aplica el método del test de proporcionalidad, que justamente es muy complementado por Atienza, ¿no? El test de proporcionalidad te permite resolver el conflicto entre derechos fundamentales, entre principios, justamente en base a 4 submétodos: el fin constitucional, la finalidad, la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad propiamente dicha. En este caso, por ejemplo, hay que empezar, ¿no? Es decir, no podemos pasar al otro sin haber previamente acreditado el cumplimiento del anterior, en este caso del fin constitucional. La sala hace referencia que en este caso, es decir, la modificatoria del artículo 35, inciso 8 del reglamento, es o tiene un fin constitucional. ¿Cuál es el fin? Buscar la higiene, buscar la salud de los residentes, de las personas que ingresan al edificio, que esas personas no adquieran tal vez alguna enfermedad que las mascotas residentes en ese lugar lo tienen,
la salud de los niños. Entonces, si bien es cierto, buscar la salud de la otra persona, cualquiera sea la causa, la finalidad es buscar la salud de las otras personas, es un fin constitucional. Entonces, la sala misma lo establece que cumple este criterio, este es un criterio. Luego pasamos a la idoneidad. A la idoneidad. La sala hace referencia que también se cumple. Es decir, debido a que se quiere evitar la adquisición de una enfermedad, la única forma es prohibir de forma absoluta las mascotas. Si yo quiero evitar algo, es necesario también que imponga, que establezca un límite para que la finalidad con la que busco, o la finalidad de lo que busco, tiene que ser también que se cumpla en este caso, ¿no? La idoneidad. Pero no se cumple la necesidad en este hecho en concreto. ¿Por qué? Porque la necesidad amerita o hace referencia a que nosotros debemos de buscar otros medios, es decir, otros medios, otras acciones que podemos utilizar para llegar al mismo fin. En este caso, si yo quiero evitar el contagio de alguna enfermedad, quiero evitar, en todo caso, que los niños puedan contraer alguna enfermedad, que se mantenga la higiene en la residencia, puedo utilizar otros medios, no necesariamente prohibir de manera absoluta que se tenga o las mascotas, etc. En este caso, por ejemplo, puede establecer reglas de limpieza, dando como consecuencia al incumplimiento ciertas sanciones pecuniarias. En este caso, por ejemplo, también lo mencionan. Muy bien, ahí está, lo establece la necesidad. Es decir, nosotros tenemos que buscar otros medios para poder llegar a ese fin. No es necesario prohibir de manera absoluta, en este caso, tener mascotas a los residentes de un lugar, y de esa forma afectar claramente derechos fundamentales como el derecho al libre tránsito específicamente que se afectó, y también el derecho al libre desarrollo de la personalidad, incluso a la propiedad. Entonces, todos estos criterios para yo buscar la salubridad de los residentes, de las personas que ingresan a ese lugar, no es necesario todavía, digamos, utilizar algo como es la prohibición absoluta. Puedo utilizar otros medios y no lesionar justamente de manera continua estos derechos fundamentales. En conclusión, queridos amigos, la sala ha dispuesto pues que si se lesionan los derechos fundamentales a la propiedad, al libre tránsito, al libre desarrollo de la personalidad, entonces en ese sentido ha declarado inaplicable este artículo 35, inciso 8 del reglamento de la Junta de Propietarios de este lugar. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿se puede prohibir tener mascotas en un edificio o usar el ascensor en su compañía? No se puede prohibir, porque el mero hecho de establecer ciertos límites al ejercicio de estos derechos fundamentales, ya pues es una afectación y contravenir no solamente el ordenamiento nacional constitucional, sino también internacional. Eso sería todo.